En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el doctor Antonio Ciriaco Cruz, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor, bienvenido. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes en Encuentro Directo y estamos a su disposición. Buenas noches y muchísimas gracias. Demasiados temas, diría yo, para comenzar a de alguna manera a buscar los detalles que hacen la diferencia. Así es, así es. Ay. Doctor, lógicamente un tema principal es el caso de la reforma fiscal y mucha gente y economistas y la oposición sostiene como que no es tan necesaria y que con mejorar la calidad del gasto o reducir las exenciones es suficiente. ¿Realmente se necesita una reforma fiscal y qué usted propone en ese sentido? Mira, lo primero que hay que señalar es que hay que ver cuáles son los problemas que tiene el sistema tributario en la República Dominicana. Son problemas de larga data. Estamos hablando de que es un sistema tributario con altos niveles de evasión. Eso es un tema estructural. El sistema tributario en la República Dominicana también está permeado por los altos niveles de informalidad que hay en la economía dominicana, lo cual constituyen elementos que drenan la capacidad recaudatoria del Estado dominicano, del gobierno dominicano. Yo creo que si nosotros nos aprovechamos esta coyuntura donde hay posibilidad de hacer importantes arreglos, reformas, porque hay dos condiciones importantes, ¿no?, que están dadas. La primera condición es que la economía dominicana ha venido recuperándose este año en términos económicos, en términos del crecimiento económico, porque si comparamos el comportamiento de la economía con respecto al año pasado, la economía creció el año pasado 2.4. Sin embargo, las proyecciones que hay para este año es que la economía termina con un crecimiento un poquito por encima del 5%. Y eso es una buena información, es un buen escenario para uno plantear reformas. El segundo elemento importante es el hecho de que el partido de gobierno que se reelige y el presidente se religió, básicamente tiene una mayoría cualificada en el Congreso Nacional. Y eso también le da un gran capital político y le da facilidades para aprovechar y pasar reformas, básicamente en el Congreso Nacional. Entonces, hay que aprovechar esa coyuntura. Ahora, hay economistas que dicen que no es necesaria, como tú has señalado, porque tú has señalado dos elementos importantes, que es la reforma al gasto público y también la revisión de las exenciones fiscales. Pero yo creo que esos dos elementos también tienen que estar incorporados en una reforma fiscal, porque la reforma fiscal no es solamente una reforma a los impuestos, sino también una reforma, en este caso, al gasto público, tratar de que el gasto público sea un gasto público de calidad, de que el Estado dominicano sea una estructura organizacional mucho más ágil, y hay que aprovechar esta coyuntura. Sin embargo, si nosotros reformamos el gasto público y no atacamos la evasión y no buscamos mecanismos para atacar la evasión, tú puedes mejorar las recaudaciones, pero en los próximos 3 o 4 años vamos a estar en lo mismo. Entonces, concentrémonos en los aspectos más estructurales que tiene el sistema tributario. Tratemos de ir básicamente mejorando esos aspectos. Por ejemplo, la informalidad. La informalidad es un tema que afecta básicamente a el tejido empresarial en la República Dominicana. El Banco Central hizo una encuesta este año donde el 85% del tejido empresarial en la República Dominicana es MIPYME. Y de ese 85%, básicamente 94.4% son microempresas. Pero de ese universo de 440,000 MIPYMES, el 85% son informales. Solo el 15% es formal.
Entonces, cualquier reforma fiscal que tú hagas, si no genera un mecanismo que le proporcione incentivos a esos pequeños emprendimientos que están fuera de la formalidad, entonces eso va a ser un fracaso. Pero usted implica de alguna manera, y es algo a lo que me gustaría hacer un detenimiento, de que la evasión, independientemente de que hayan otros elementos en la mesa, además de la informalidad, son los puntos en donde tenemos que enfocar la solución. Sin embargo, a mí me llama poderosamente la atención que estos serían elementos, especialmente el de la informalidad, en el que nos abocaríamos a nuevas formas o mecanismos. Sin embargo, dentro de lo que ya sí tenemos, como por ejemplo el gasto gubernamental, vemos que se ha convertido en un barril sin fondo, solo que con fondos del pueblo. No tienen control del gasto, tampoco de la calidad, ni hablar de la propaganda en este sentido. Entonces, a mí me gustaría que usted nos enfocara, por ejemplo, qué significa en términos de la economía de un país que el gobierno haya llegado a un punto, económicamente hablando, de tener que recurrir a préstamos para cubrir gastos corrientes. ¿Qué significa eso? Vamos por partes, porque te estoy hablando de la informalidad, voy allá, y es un tema que hay que atacar. Y nosotros en ese sentido proponemos el monotributo. El monotributo es un mecanismo de tú facilitarle el pago de impuestos a los pequeños contribuyentes. Ahora, tú mencionas el tema del gasto público. El gasto público también, eso hay que reformarlo. Porque el Estado dominicano no te puede decir ni a ti, ni a mí, ni a ti, que te sacrifique si él no se sacrifica. Exacto. Y entonces debe haber un proceso, evidentemente, y una señal, hay que enviarla, donde le diga a la población dominicana, mira, también va a haber una especie de reordenamiento del gasto público, disminución del crecimiento del gasto corriente. Por ejemplo, el gobierno presentó, que yo creo que eso es algo muy importante, una ley de responsabilidad fiscal. Esa ley de responsabilidad fiscal te dice a ti que va a haber un tope al crecimiento del gasto corriente. El gasto corriente es el gasto más de más baja calidad, tal y como tú has mencionado, porque si tú incrementas la nómina muchas veces en sectores donde no hay altos niveles de productividad, sencillamente tú no estás aumentando la capacidad productiva. No es lo mismo tú agarrar un dinero prestado y hacer una carretera, o hacer un metro, hacer un monorriel, hacer un teleférico, que tú sencillamente poner a compañeros. Que no es lo mismo gasto que inversión, porque la inversión tiene un retorno y es lo que no vemos. Claro, entonces eso, con una ley de responsabilidad fiscal, si se cumple esa ley, entonces tú estás disminuyendo básicamente el crecimiento del gasto corriente. Pero también, si tú observas, la reforma constitucional también presenta guiños de reforma fiscal, porque te está diciendo, no solamente te habla de un candado, los abogados están discutiendo, sino te dice, mira, vamos a disminuir el número de diputados en 53. Y eso tiene un impacto económico de más de 2.200 millones de pesos en los 4 años. Tú dices, es poco, pero también te dice, vamos a unificar las elecciones. Cuando tú unificas las elecciones al margen de los efectos políticos, pero tú estás ahorrándote entre 3.000 y 4.000 millones. O al menos es lo que se ha planteado gubernamentalmente, porque dígame algo usted, doctor, en ese sentido. Se habla de reducir la cantidad de legisladores, obviamente que tiene un impacto económico. Sin embargo, le hablan de los legisladores de voto directo, o sea, representatividad democrática, pero se los van a aumentar de los de voto político como diputados nacionales. O sea que realmente no estamos haciendo el impacto que se propone. No, pero al final tú tienes 190 y van a quedar en 137. Con esos 20 nacionales que hay que eliminarlos. Yo estoy de acuerdo que se eliminen. Pero van aumentándose. Y más los 4 que son de ultramar, o los 7 que son de ultramar. Ahora, ¿qué ocurre? Que eso es
un pellizquito que le han hecho al Congreso Nacional. El Estado también, o el gobierno central, tiene que él mismo darse su pellizco. Se está hablando de fusiones de ministerios. Hay algunos ministerios que yo creo que eso hay que analizarlo. No todo amerita que se fusione, pero lo que sí amerite, entonces que básicamente sobre la base de estudios muy concretos que se haga. Por lo tanto, el Estado también tiene que enviar esa señal antes de decir, vamos a subir la tasa del ITEVI, o vamos a bajar la tasa del ITEVI, o vamos a subir la tasa del selectivo al consumo. Es decir, que tiene que ser una reforma integral, no solamente que toque los impuestos, sino también que toque el gasto público. Yo creo que, pero también tiene que tocar a los empresarios. Cuando se revisen las exenciones fiscales, entonces ahí hay que tocar ahora, el sector empresarial. Doctor, pero en ese sentido, también la Estrategia Nacional de Desarrollo propone lo que es un pacto fiscal. ¿Usted cree que finalmente luego el gobierno lo someterá al Consejo Económico y Social? El Consejo Económico y Social no es vinculante, es un ente básicamente consultivo, de discusión, y yo creo que en algún momento ahí se podrán aperturar discusiones, pero al final el Congreso Nacional es aquel poder público donde se van a aprobar o a rechazar las leyes. Y evidentemente yo creo que aunque se discuta en el Consejo Económico y Social, pero básicamente el pleito se echará en el Congreso Nacional. Y en ese sentido, yo creo que cualquier discusión, cualquier, ¿qué te digo?, grupos que se convoquen, eso es bueno porque eso le da mucha legitimidad. Pero al final es una decisión política. Tiene que haber una decisión política. Si no la hay, entonces yo creo que estaríamos perdiendo una gran oportunidad. Esa es la realidad. Aunque se habla de que ese Consejo Económico y Social representa a la sociedad civil. Sin embargo, la sociedad civil, cuando este organismo discutía algunos temas de gran relevancia, se notaba, se veía y se confirmaba que eran completamente antagónicos. O sea, que hay razón para poner en duda que sea una verdadera representación de la sociedad civil. Por eso el tema de las vistas públicas también juega un rol determinante. Pero volviendo al tema de lo que sería una eventual reforma fiscal, porque hay una necesidad, pero creo que la pregunta más importante no se ha hecho, doctor. ¿Por qué hemos llegado a un punto en que tenemos que necesariamente abocarnos a la reforma fiscal? ¿Por qué se ha generado la necesidad? No, tú sabes que la sociedad dominicana ha sido una sociedad donde ha habido un proceso de expansión de las clases medias. Eso hay que decirlo. Quieras o no, aquí ha habido un proceso en las últimas décadas de mejoría de la sociedad dominicana. Entonces, cuando una nación llega a esos niveles, lo que exige la población dominicana es mejor infraestructura, mejor servicio de salud, mejor servicio de educación. Y para eso, obviamente, hay que tener plata. No es porque el Estado dominicano es de los estados más endeudados que hay en el mundo. Eso no es verdad. Ni de los estados que tienen mayores déficits fiscales. Es porque también hay un tema que hay que resolver. Es que cada vez más los pagos de intereses aquí en el país le quitan capacidad al Estado dominicano para hacer políticas públicas de inversión. Doctor Siriaco, con su permiso y el de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Continuamos nuestra conversación en este encuentro directo junto al doctor Antonio Siriaco Cruz, quien es economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la República Dominicana.
Me gustaría entrar a un tema que por lo regular podría confundirnos y es la macroeconomía. Escuchamos con tanta frecuencia que tenemos lo que los organismos internacionales y reguladores de esta materia llaman prudencia en la política monetaria y fiscal, que han permitido estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la carestía de los productos básicos de la canasta familiar y las necesidades básicas que se quedan relegadas mes a mes cuentan una historia diferente. ¿A qué se debe? Mira, aquí hay un tema que yo creo que es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa. Es el tema de los salarios. Generalmente los salarios en la República Dominicana están rezagados con respecto al coste de la canasta básica familiar. Entonces eso, en la medida que los salarios, que la economía pueda crecer, sin embargo no hay una mejoría en los salarios, la gente va a sentir esa gran discrepancia entre lo que tiene y entre la capacidad que tienen esos recursos para adquirir bienes y servicios. Aquí hay que siempre, en la medida que la economía crece, que ese crecimiento vaya acompañado de una mejoría en los salarios, porque de lo contrario la brecha siempre se va a ampliar. Y eso claramente se refleja en los bolsillos de la gente. Por eso es que la gente algunas veces dice, bueno, pero es que los precios son altos, o sea, el coste de la canasta es alta, pero es porque sus salarios están muy abajo. Y eso es un tema que tiene que resolver. Por eso nosotros hemos dicho que hay que aprovechar estas coyunturas para poner temas estructurales, para resolver el tema de la informalidad, el tema de la evasión, el tema de los salarios. ¿Tú sabes cuánto gana, por ejemplo, una persona que recoge basura? Son como 3,000 pesos. ¿Tú crees que eso es suficiente? Los salarios mínimos en el sector público todavía rondan, creo que los 10,000 pesos, y no todos están igualados. Entonces, eso es lo que permite que en un país que, a pesar de que ha habido un ensanchamiento de la clase media y que nosotros somos las economías estrellas de América Latina, sin embargo, no hace tanto la BBC de Londres publicó un artículo diciendo, ¿y por qué el dominicano emigra tanto? Pero es que una cosa es la percepción, doctor, y otra muy diferente es colocar nuestras manos en los bolsillos y que no haya nada. Yo quisiera que usted entrara en ese punto, sí, porque realmente usted habla de que como los salarios no están equiparados con la realidad de la canasta, y eso se puede entender. Lo que no se puede entender es que, más que una percepción, la realidad es que el coste de la canasta sí se ha ido incrementando. Incluso hace un par de semanas hasta hubo una posición oficial del gobierno con respecto al precio de la libra de pollo. Claro. Porque hay una realidad de coste. Pero es por eso. Porque si los precios suben, por ejemplo el pollo y el arroz son los dos productos que en la canasta básica tienen la mayor ponderación. Los alimentos, hay un grupo que se llama Grupo de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, que obtienen el 23% del peso del total de la canasta básica. Si el arroz se incrementa de precio, o si se incrementa de precio el pollo, la gente lo siente mucho. Pero, la habichuela también. Pero esos son los dos productos con mayor ponderación. Pero ¿qué ocurre? Si esos bienes se incrementan y tus salarios se quedan abajo, ¿qué va a ocurrir? Que tú vas a encontrar, evidentemente, que esa brecha va a ser muy grande. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, como pasa en algunos países. Tú vas, por ejemplo, a España o a Europa, en el caso de Francia también, que todos los años, si la inflación fue un 5, los salarios aumentan un 5. Y no hay problema. Si la inflación fue un 10, automáticamente todos los salarios se incrementan un 10. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que tú no vas a sentir esa discrepancia, tú no vas a sentir ese gran margen, esa gran brecha entre el coste de la canasta básica y el poder de compra de tu salario. Pero también es una forma de obligarte a bancarizar, porque entonces los informales, ante esta realidad de que no pueden adquirir las necesidades básicas diarias, cotidianas, se ven en la obligación de buscar cómo recurrir a préstamos y poder tapar ese hoyo que se genera todos los meses. La informalidad precisamente obedece
que esta es una economía de salarios bajos. Si no te alcanza el salario donde tú ganas, ¿qué tú tienes que hacer? Buscar otro trabajo para que te alcance. Y si no te alcanza, buscar otro trabajo. Cuando tú vienes a ver, tú tienes 3 trabajos para tú completar el coste de la canasta básica. Sin embargo, ¿eso es posible? No, porque te deteriora hasta tu salud. Claro. Entonces, ¿cuántas personas en este país, incluso profesionales, viven del pluriempleo? Entonces, esa es la realidad. Y eso hay que combatirlo, eso hay que eliminarlo con políticas públicas que vayan mejorando los salarios en la República Dominicana. Claro, pero es que no se queda en la clase baja, Ramón, doctor, porque el pluriempleo ya ha subido a la clase media y ahí es donde yo veo una señal de alerta. Entonces, eso es un tema que hasta que no se resuelvan vamos a estar en lo mismo. Por eso yo digo que en esta reforma fiscal tenemos que incorporar los temas que son temas estructurales. ¿Desde cuándo aquí no se está hablando de evasión fiscal? ¿Desde cuándo aquí no se está hablando de informalidad? Ahora, doctor. Porque tú puedes decir, el Estado va a fusionar varios ministerios. Perfecto, eso está muy bien. El Estado va a fusionar varios programas sociales. Eso está bien. Pero eso como que tú tengas un jarro que está pichado y tú de un momento en un momento determinado tú llenas el vaso, pero las filtraciones están ahí y entonces el agua saldrá. Tenemos que resolver los pinches que tiene la economía dominicana, que son pinches estructurales, que es lo que le va a dar sostenibilidad al crecimiento, que es lo que le va a dar sostenibilidad a las recaudaciones del Estado. El pinche no está en lo que usted señaló necesariamente de las partes informales de la economía, sino de las exenciones en primer lugar, que son privilegios y a fin de cuentas someten a la clase media a tener que sostener la de abajo, claro, que no paga porque no puede, claro, pero también a la de arriba que tiene ese mecanismo de privilegio. Pero vamos a ver las exenciones, ¿verdad? Vamos a ese punto. Mira, ¿tú sabes cuántas son las exenciones este año? Está en el presupuesto, eso es el presupuesto. 340 mil millones. ¿Tú sabes cuánto es el déficit que tiene el Estado Dominicano? 263 mil millones. Tú me dices, si yo elimino las exenciones, se borra el déficit y no hay que hacer reforma fiscal. Pero te voy a decir lo siguiente. La mitad de las exenciones es a nosotros, a las personas físicas. ¿Tú sabes por qué? Porque la medicina que tú compras, la que yo compro, la que tú compras, no paga INTEVI. Si tú la quitas, se le pone ITEVI. Y la otra mitad es un negocio. Entonces, esa otra mitad es que nosotros tenemos que eliminar. Porque aquí hay tres sectores que nosotros hemos dicho que hay que mantener las exenciones del ITEVI. Los alimentos, porque como dicen muchos economistas, eliminen las exenciones. Si eliminan las exenciones, entonces el pollo va a pagar, el arroz va a pagar, el plátano va a pagar, aunque sea una tasa reducida, pero va a pagar. Entonces, nosotros tenemos que mantener esas exenciones porque aún así los medicamentos en la República Dominicana son costosos. Aún así, los alimentos, como tú señalas, son costosos. Aún así, incluso, ¿cómo yo como educador voy a permitir que a un libro se le ponga un ITEVI? Yo no lo puedo permitir. Ahora, doctor, en ese sentido ya tenemos una ley de responsabilidad fiscal, claro, que fija lo que va a ayudar. Exacto, que fija lo que es ya lo que... Un techo. Exacto, para fijar lo que es el gasto. O sea, su opinión sobre eso. No, es una buena ley. Ahora, las leyes hay que cumplirlas. Y eso dependerá de cómo, si se cumple o no se cumple. Pero la ley está bien, yo la apoyo la ley. Porque ¿qué te hace la ley? La ley, mira, te va a estabilizar la deuda al 2035 a un 40%. Y te va a fijar un techo al crecimiento del gasto público, del gasto corriente, por ejemplo, y te dice, mira, el gasto primario, ¿verdad? El gasto primario es aquel gasto que no lleva los intereses. Y te va a decir, ese gasto va a crecer en un 3% más la tasa de inflación, que va a crecer un 7%. Eso significa
que si la economía decrece en términos nominales un 11, con el paso del tiempo, como el déficit se convierte en deuda y la economía va a crecer más que la deuda, entonces la deuda se reduce. Pero eso hay que cumplirlo, porque aquí hay muchas leyes que están ahí y que muchas veces no se cumplen. Entonces todo va a depender de que se cumpla o no. Yo hubiese querido que esa ley fuese mucho más amplia, en el sentido siguiente. Esa ley debió de llevar un artículo donde diga que todo endeudamiento que se haga en la República Dominicana tiene que ser para gasto de capital. Exclusivamente. Pero no la tiene. Para mí hubiese sido ideal esa parte. Pero nada, yo creo que es un buen proyecto de ley, es una buena ley aprobada y ahora hay que cumplirla. Si se cumple, yo creo que va a tener una buena repercusión con respecto a la contención del crecimiento del gasto corriente o el gasto primario. Ahora, doctor, su pronóstico en sentido general, haciendo una panorámica, una radiografía, crecimiento, inflación, tipo de cambio, ya a final de este año. No, yo creo que la economía dominicana va a terminar con un buen crecimiento, de un 5%, 5.1%. Yo creo que este año va a ser un año mejor que el año anterior, porque también tú tienes que ver el entorno. Es así. O sea, cómo están el resto de las economías de América Latina, cómo está Argentina, cómo está Venezuela, cómo está Perú, cómo está Nicaragua, cómo está Ecuador. Yo creo que al margen de todo, en la República Dominicana, y eso es un plus que todos los partidos políticos que han estado detentando el poder han generado, es la tranquilidad que hay en la República Dominicana en términos del clima político, de la paz política. Eso ha permitido que venga a la República Dominicana inversión extranjera y eso ha permitido que la República Dominicana sea un país donde también el turismo esté en crecimiento permanente. Pero además también un elemento importante, que es que la diáspora dominicana, este año nosotros vamos a recibir casi 11.000 millones de dólares. Eso es una especie de maná del cielo, producto del esfuerzo de los dominicanos que se han ido, que hay que ver, oigan esto, hay que ver a la emigración dominicana como un mecanismo de doble cara, porque también nosotros lo hemos expulsado por razones económicas. Y esos dominicanos entonces han enviado una cantidad de recursos para sus familiares. Si aquí hay recursos que le entran directamente a la gente al bolsillo para consumo, son las remesas. Sí. Y eso ha permitido un proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de mucha gente pobre. Solamente hay que ir al sur. Si tú vas a San Juan, por ejemplo, hay un barrio solamente que le dicen el barrio, creo que de los suizos. Pues son dominicanos y dominicanas que viven en Suiza y han enviado un montón de dinero. Si tú vas a Vicente Noble, eso prácticamente ahí todo el mundo recibe remesas. Si tú vas, por ejemplo, a San José de las Matas. Es que han habido casos puntuales, doctor, pero la realidad es que no podemos permitir que por la irresponsabilidad fiscal del gobierno, que es quien obliga a tener que tomar medidas extremas como una reforma fiscal que pueda hasta ampliar la base, subiendo también la base impositiva, de que ese crecimiento sea tragado literalmente por deudas que no tienen un control de sostenibilidad. Pero eso será para una próxima entrega desarrollarla, porque sí, ya nos informan que el tiempo nos cayó encima. Casi como la reforma fiscal, para que entendamos. Pero la ley de responsabilidad fiscal es para eso, para estabilizar el tema de la deuda. Exacto. Pero tiene que comenzar por casa y vemos que realmente no le pone pero es lo que te he dicho, los puntos a las sillas. Pero es lo que te he dicho. Seguimos en lo mismo. Es lo que te he dicho. El Estado dominicano, el gobierno dominicano tiene que enviar una señal para que me obligue a mí, te obligue a ti, a que tú puedas legitimar esa reforma. Pero primero tienen que decirme a mí. Dominicanos, bien, esperemos señales de humo. Bien. Doctor, nos sería... Muchísimas gracias por haber participado sí. Y que se repita pronto. No. Cuando ustedes me inviten, yo estaré aquí.
Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.